invitación desde Documenta este espacio y a la clausura del curso. El día de hoy, en esta breve presentación, yo quisiera hablar con ustedes y poner de manifiesto la necesidad, de alguna forma, de generar sinergias entre las agendas de cuidado y las agendas de apoyo. Y me parece que la reciente reforma a la Ley General de Salud, abre una ventana de oportunidad en el centro de la atención y de los servicios, los derechos de las personas usuarias, su voluntad, sus preferencias y algo de lo que hablará, me parece, los siguientes participantes de este foro, el reconocimiento de la capacidad jurídica de los usuarios en los servicios de atención. Entonces, estos dos pilares, por un lado, la necesidad de ampliar el acceso y por otro lado, el hecho de que una vez que se logra el acceso, cómo mejoramos la calidad de los servicios, me parece que resumen de alguna manera el enfoque de esta reforma. Un aspecto que nos pareció preocupante a partir de la reforma y de la publicación de la misma fue la reacción que se hizo pública sobre algunos colectivos asociados con familias y organizaciones asociadas al tema de la agenda de los cuidados, ¿no? Y que han históricamente también impulsado el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras. Me parece que esta reacción tuvo que ver se relaciona con una mala lectura de la reforma en la cual se planteó que la salud mental se atiende en las familias. Y me parece que eso es una mala lectura, justamente, o una lectura equivocada, porque justamente lo que plantea la reforma, como lo he dicho, es ampliar el acceso a los servicios de atención, ¿no? Y por eso la importancia de generar estos espacios, en los espacios como el que nos encontramos hoy en día, para informar sobre los contenidos de la reforma y que nuestras discusiones y el debate esté centrado en lo que realmente dice la reforma y lo que necesariamente se ha publicado a partir de medios de ciertos medios de comunicación, ¿no? Como ustedes saben, la reforma en la lectura de la misma no plantea, por ejemplo, que las familias se encargarán de las personas usuarias y de aquellos familiares que necesiten servicios de atención a la salud mental, como tampoco plantea el cierre de los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien importante, me parece, seguir generando no solo espacio como el que hoy en día se clausura, sino seguir informando, generando cursos, talleres, espacios en donde se pueda abordar y profundizar sobre los contenidos de la reforma misma y los alcances que se plantean en esta ley, ¿no? Entonces, para retomar nuevamente el tema que hoy me ocupa, les diría que, por un lado, hay que reconocer nuevamente que la reforma no plantea que las familias tendrán mayores cargas sobre los cuidados, ¿no? Sobre los apoyos, y por otro lado, también plantear, ¿no? Y partir del reconocimiento que son precisamente las familias quienes históricamente se han hecho cargo sin apoyos por parte del Estado de muchas de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Entonces, sin lugar a dudas, el rol de las familias y de los círculos cercanos de apoyos es fundamental, ¿no? En muchos de los casos, las familias han sido las principales fuentes de apoyo de las personas con discapacidad psicosocial, personas usuarias de los servicios, ¿no? Y estos apoyos han implicado costes desproporcionados sobre las familias. Es justamente la falta de apoyos para las familias uno de los factores que ha afectado las relaciones sociales, los niveles de ingreso y el bienestar general de los hogares, ¿no? Lo cual ha tenido un profundo impacto que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas quienes históricamente se han hecho cargo de los principales cuidados y han sido las principales proveedoras de apoyo, ¿no? Y aquí es donde la agenda, pues desde la perspectiva de género y de cuidado, tiene una relevancia fundamental, ¿no? Entonces, en muchos casos, las familias, justamente debido a la falta de apoyo por parte del Estado, se han transformado en lugar de ser un factor de protección para las propias personas usuarias de los servicios de salud mental, por el propio desgaste se han convertido en un factor de riesgo, ¿no? Desde Documenta realizamos un informe en el cual entrevistamos no solo a personas usuarias de los servicios de salud mental, sino también a familiares de personas usuarias de estos servicios, y en esta encuesta realizada a familiares nos dimos cuenta que más del 40% de estas personas se
encuestadas consideraron que fueron justamente los problemas en el núcleo familiar uno de los factores principales que afectaron la salud mental, ¿no? Entonces, esto nos habla realmente del desgaste que ha implicado para muchas familias ser las principales responsables y no tener por parte del Estado servicios de apoyo, orientación, canalización, asesoramiento, entre un conjunto de servicios que serían necesarios, ¿no? Y es justamente también esta falta y de apoyos y este desgaste lo que explica un dato muy relevante que salió recientemente publicado en un reportaje del portal Animal Político, en el cual se planteaba que el 64% de las personas internadas en hospitales psiquiátricos han sido abandonadas por sus familias. Y creo que es una transición fundamental, es no solo entender de manera distinta la salud mental, sino también atenderla de manera distinta. ¿Y qué implica? Lo primero, entenderla de manera distinta, implica asociar la salud mental no a una condición únicamente individual o un déficit individual, ¿no? Un desbalance químico neurobiológico, sino poner el peso fundamental en los determinantes sociales de la salud mental, ¿no? Y el peso que tienen los factores socioeconómicos y políticos sobre la salud mental, ¿no? Y uno de estos factores socioeconómicos y políticos ha sido justamente que las familias han estado sujetas, ¿no?, a una falta de apoyo por parte del Estado, a falta de servicios que ha desgastado no solo su nivel de vida, su nivel de ingresos, sino también el bienestar general de las familias que en nuestro país viven en una condición de profundo abandono, ¿no? Entonces, el abandono de las propias familias me parece que explica en cierta medida el abandono de las personas usuarias de los servicios de salud mental en los hospitales psiquiátricos. Eh, Me parece que en ese sentido, y tomando como base ese reconocimiento, ¿no? Los factores, los determinantes sociales de la salud mental, la legislación tiene un rol fundamental, ¿no? Porque la legislación, y es a través justamente de la legislación, a través de la cual se puede ofrecer apoyo a las familias para entender las experiencias de salud mental y también para otorgar herramientas para saber cómo apoyar a los propios familiares, respetando su voluntad y sus preferencias. Y también la legislación en salud mental puede ofrecer apoyo a las propias familias, ¿no? Apoyos como la orientación, la canalización, las asesorías, la asistencia social y financiera, ¿no? Y es importante establecer que justamente el apoyo para las familias no sustituye en ningún sentido las obligaciones del Estado para asegurar el acceso a los servicios de salud mental. ¿Qué es lo que en este contexto y planteando ese primer diagnóstico y ese primer reconocimiento, haciendo una lectura de la reforma misma, que es, centrémonos en qué es lo que plantea la reforma con respecto a la agenda de cuidados y a la agenda de apoyos, ¿no? La reforma, como ustedes lo saben y lo han revisado a lo largo de este curso, plantea, como les decía, ampliar el acceso a los servicios y acercarlos al lugar de residencia, ¿no? Como uno de los derechos fundamentales de las personas usuarias de los servicios, la reforma plantea el derecho a ser tratada y atendida en la comunidad y en el lugar más cercano posible a donde habitan las familias y los amigos, ¿no? Este es un derecho que está planteado en la reforma misma, ¿no? Y ahora la pregunta es justamente, bueno, ¿cómo se va a implementar ese derecho que está planteado ahí, ¿no? También la reforma habla de la obligación de implementar programas educativos en salud mental para las familias, para las escuelas y los centros de trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí justamente se habla de una ventana de oportunidad que abre la reforma, ¿no? En la necesidad de proveer a las familias de conocimientos y de herramientas que les permitan justamente convertirse en un factor de protección y no como puede desencadenarse, ¿no? En un factor de riesgo asociado con el desgaste y con las faltas de apoyo. Y finalmente el artículo 77 de la reforma habla de la obligación del Estado de elaborar programas de atención de los familiares y del círculo cercano de las personas que experimentan dificultades psicoemocionales o condiciones de salud mental, ¿no? Sin que estos puedan traducirse en la afectación de la voluntad y las preferencias de las personas usuarias. Y ahí la reforma habla de un conjunto de programas que pueden versar, entre otras cosas, en la canalización de los servicios, en psicoterapias breves, en promoción de apoyos grupales, ¿no? Entonces, me parece que lo que plantea la reforma, sin lugar a dudas,
dudas. Por un lado es el reconocimiento del rol fundamental que tienen las familias, pero por otro lado la necesidad de transitar de un enfoque punitivo, ¿no? En el cual se dice que, bueno, la familia siendo el responsable en caso de abandono tiene que ser penada, ¿no? Lo cual está ya en los códigos penales, transitar de ese esquema punitivista a un esquema en el que se reconoce que las familias requieren también de apoyos y de servicios para poder a su vez proveer de apoyos a la persona que necesite servicios en salud mental. Para finalizar en este, bueno, pequeña intervención que espero que genere dudas y una charla posterior, les diría que la reforma, sin lugar a dudas, plantea y es una ventana de oportunidad para generar sinergias entre la agenda de cuidados y la agenda de apoyos, reconociendo que tanto las personas que brindan apoyos como las personas que reciben apoyos son, sin lugar a dudas, sujetas de derechos. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en el reconocimiento del rol del Estado para, por un lado, brindar apoyos para aquellas personas que no tienen apoyos informales, aquellas que carecen de redes de apoyo. Entonces, brindar apoyos para aquellas personas y también para reconocer y remunerar eh, los apoyos y cuidados que otorgan las familias, ¿no? Creo que la reforma abre la ventana de una ventana de oportunidad para pensar de manera distinta este concepto que ya es anacrónico, ¿no? El concepto de reinserción social que históricamente ha sido entendido como responsabilizar a las familias, ¿no? Muchas de las leyes estatales de salud mental que todavía siguen existiendo y que requieren de una armonización a partir de esta reforma a la Ley General de Salud, plantean que la reinserción social se logra a través de regresar, ¿no? Entre comillas, a la persona usuaria de los servicios, a sus familias y a la comunidad, pero el regresar, ¿no? Y responsabilizar a las familias no necesariamente conlleva una reinserción social. Entonces tenemos que pasar de este enfoque de reinserción social a un enfoque de inclusión y de recuperación, ¿no? Y el enfoque de inclusión conlleva a el establecimiento de una política transversal e intersectorial que no solo apueste por la atención primaria en servicios de salud mental, sino que también apueste por la creación de servicios comunitarios, de inclusión laboral, de inclusión educativa y sin lugar a dudas de apoyo para las familias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Diana, muy amable por todos tus comentarios. Agradecemos a los países de Colombia, Perú, Argentina, que nos acompañan, Ecuador, que nos acompañan en esta mañana. Asimismo, agradecemos a los estados de Guanajuato, Campeche, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Baja California, Chiapas, Nuevo León, Nayarit, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas e Hidalgo, que amablemente también nos están mirando. A todos los trabajadores del ISSSTE, del IMSS Bienestar, que nos acompañan, enfermeras, médicos, trabajadores sociales que están, y de las universidades del Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la UNAM, la Pedagógica Nacional y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, también que nos están acompañando de enfermería en esta mañana. Muy amable, Diana Sheinbaum, por tu extraordinaria ponencia. A continuación, vamos a darle la participación al licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, quien es titular de la Notaría 29 de la Ciudad de México y cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, titulándose con mención honorífica. Ha sido miembro de múltiples comisiones del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y profesor de las universidades de Anáhuac, Iberoamericana y Panamericana. El notario Luis Antonio Montes de Oca muy amablemente nos va a hacer sus comentarios desde la perspectiva de quienes tienen fe pública y que nos pueden participar de su experiencia sobre elementos de diversas reformas de ley que se han implementado en la Ciudad de México y su perspectiva para la ciudad. Licenciado Luis Antonio, estamos a sus órdenes. Muy buenos días. Listo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Comisión de Salud del Senado por la invitación, por la oportunidad de platicar pues, muchos temas, ¿no? Hoy en particular uno en específico que es la voluntad anticipada, que fue por lo que
se me invitó al panel del día de hoy. Les agradezco mucho la organización y ojalá podamos llegar a, pues a conclusiones importantes que nos lleven a pues, defender sobre todo los bienes más preciados que tenemos, que es la vida, la salud bueno, pues la propia persona. Entonces, como es poco el tiempo, me gustaría entrar en materia de inmediato. El tema que platicamos la semana pasada, hace 15 días, fue el de voluntad anticipada. Entonces, ¿de qué consiste la voluntad anticipada? La voluntad anticipada es un acto jurídico por el cual una persona con capacidad de ejercicio manifiesta ante un fedatario, ante un notario, su voluntad de que para el caso de que se encuentre esta persona en un estado de enfermedad, diagnosticado en una enfermedad cuya expectativa de vida ya no es mayor a 6 meses, que esta persona, a través de ese documento, manifieste el no quererse someter a lo que se llama obstinación médica, o lo que también se llama encarnizamiento terapéutico, o lo que también se le denomina métodos extraordinarios. Y entonces esta persona, en pleno uso de sus facultades mentales, acude ante un notario y manifiesta esa voluntad de no quererse someter a este tipo de tratamientos. Sobre todo aquí el dato importante es que sí exista en el momento de aplicar o de llevar a cabo este documento, que la persona efectivamente está ya diagnosticada por un perito, por un doctor, eh, que su expectativa de vida ya no es mayor a 6 meses, para poder en ese momento aplicar el documento de voluntad anticipada. Y entonces, la Ciudad de México fue la primera entidad de las 32 que hay en la República Mexicana en legislar en este tema. Fue en el año 2008 cuando la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal promulgó la ley de voluntad anticipada. Después de varios intentos, de varias iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, fue en 2008 en que se aprueba y se expide la ley de voluntad anticipada para la Ciudad de México. Y posteriormente se emitió su reglamento correspondiente. En esta ley ya se amplía un poco más la posibilidad de las personas para decidir el someterse o no a los métodos extraordinarios. Y entonces la misma ley dividió lo que es el formato de voluntad anticipada del documento de voluntad anticipada. El documento es el que se otorga ante notario, se otorga en plenitud de facultades mentales y le hace la manifestación, se otorga el documento y se da aviso a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que quede ahí registrado que esa persona otorgó el documento de voluntad anticipada. Esa ley de 2008 previó que también en los hospitales, que también en los institutos de salud, se pudiera otorgar un formato de voluntad anticipada. El documento es el que se otorga ante el notario, el formato se puede otorgar ante 2 testigos, ante el propio personal de salud y tiene exactamente los mismos efectos. Incluso la misma ley en ese tiempo todavía iba más allá, dándole la posibilidad ya no nada más a la propia persona. A través del formato, los familiares más cercanos podían otorgar este formato de voluntad anticipada y decidir si esa persona se sometía o no a los métodos extraordinarios. Como ustedes ven, el documento de voluntad anticipada, al acto jurídico que más se asemeja, pues es al testamento. Y por eso los legisladores al momento de llevar a cabo, de legislar en esta materia, se decidió que fuera ante el notario por la similitud que había entre el documento de voluntad anticipada y el testamento. En el testamento se decide respecto de los bienes materiales, en el documento voluntad anticipada se decide sobre los bienes que no están en el comercio, que es pues la propia persona, sus propios, su propia salud.
que es la que está decidiendo sobre el futuro. Y entonces, el testamento es el acto jurídico, unilateral, personalísimo, irrevocable y libre, porque una persona dispone de bienes o cumple deberes para después de la muerte. En cambio, el documento de voluntad anticipada es el acto jurídico por el cual una persona decide libremente que para el caso de que sea diagnosticado con una enfermedad en etapa terminal y cuya expectativa de vida ya no sea mayor a 6 meses, decida libremente si se somete o no a los procedimientos extraordinarios. En ese documento de voluntad anticipada, también las personas, lo preveía la ley, que podían manifestar su voluntad de donar, de ser donantes de todos sus órganos que en su momento fueran útiles y que pudieran ser trasplantados a alguna otra persona y que fueran necesarios para preservar la salud de otras personas. Tenemos datos del Senatra en donde, bueno, pues las personas tienen que pasar casi años esperando un trasplante. Este documento de voluntad anticipada ayuda a fomentar esta cultura de la donación de órganos. Y entonces eso también ahí se decide en el mismo documento para que quede constancia en ese documento de la manifestación de esa voluntad. Eh, como los dos documentos son otorgados en forma unilateral, los dos documentos son revocables, tanto el testamento como el documento de voluntad anticipada. La persona en un momento que se arrepienta y que decida que siempre sí quiere que le apliquen la quimioterapia, que le hagan el trasplante, que le apliquen ahí un procedimiento extraordinario, se puede arrepentir y se revoca el documento y el personal de salud estará obligado, y los familiares también, a aplicar estos métodos extraordinarios. ¿Qué ha pasado? Nosotros en la Ciudad de México fuimos los pioneros en esta materia. Tuvimos nuestra ley, nuestro reglamento, y ahí han seguido algunas entidades copiando de alguna o de otra manera pues el sistema de la voluntad anticipada. Y es el caso que tenemos ya al día de hoy, eh, pues cerca de 14, 14, creo que ya hay un par más, 16 estados que tienen ya su ley de voluntad anticipada, tratando de, pues, proteger esta decisión de las personas en el momento final de su vida. Hay que tener muy claro que lo que es voluntad anticipada es distinto. Lo que regula la ley de voluntad anticipada es la ortotanasia, que es la muerte correcta. De ninguna manera se prevé, que eso está previsto, o está más bien está prohibido tanto en la Ley General de Salud como en la ley de voluntad anticipada, que se establezca la eutanasia. Todos los mecanismos o acciones o conductas, ya sea activas o pasivas, tendientes a acortar la vida de una persona, eso está penado y eso no es correcto y no es lo que regula la ley de voluntad anticipada. Eso no es lo que quiere. Lo que busca simplemente la ley es que la persona se le ayude a llegar a un bien morir, a que esa persona simplemente se le acompañe. ¿Por qué? Porque este documento de voluntad anticipada no implica, y muchos de ustedes como profesionales de la salud saben que el hecho de que una persona otorgue un documento de voluntad anticipada no implica que no se le apliquen pues todo lo que llamamos cuidados paliativos. Los cuidados paliativos sí estamos obligados a proporcionarlos tanto a los familiares como el personal de salud. Y entonces, ¿en qué consisten los cuidados paliativos? Pues básicamente en cuatro cosas, que es la sedación del dolor, la higiene, la alimentación y la hidratación. Y entonces, esto lo que entendemos que están también regulados en la Ley General de Salud y mencionados en las leyes de salud locales, bueno, pues ahí sí no hay duda y no hay opción. Esos cuidados paliativos estamos obligados a proporcionarlos, tanto familiares como pues todo el personal de salud que esté atendiendo a la persona en esa etapa terminal
de esa enfermedad que le está quejando a esta persona. Ahora, este documento de voluntad anticipada, no obstante que la ley de voluntad anticipada, bueno, más bien, no obstante que la Ciudad de México fue la primera entidad en abrir brecha y ser punta de lanza en esta materia, el año pasado, en 2021, el 9 de agosto de 2021, se deroga la ley de voluntad anticipada por la nueva ley de salud de la Ciudad de México. Y antes teníamos una ley con, no sé, 44, 46 artículos, un reglamento como en otros tantos, perfectamente regulada, muy bien diseñado el esquema de cómo se realizaba el documento, cómo se realizaba el formato, cómo se daba el aviso, cómo se hacía la consulta y cómo se aplicaba. Hoy simplemente son 7 artículos, escuetos, 7 artículos en la Ley de Salud de la Ciudad de México. La verdad desconozco yo la razón por la que se haya tomado la decisión de abrogar la ley de voluntad anticipada y su reglamento. Hoy en día hemos estado en contacto con la ley de salud, perdón, con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en función de si ya tienen un reglamento, nos han dicho que sí, no lo hemos podido ver y está pendiente de publicarse el reglamento de la ley de salud de la Ciudad de México y es importante porque ahí podrían resolverse pues muchas dudas que, que antes estaban resueltas y que hoy pues vuelven a ser duda porque pues no están mencionadas en la ley, no tenemos reglamento y bueno, pues vamos empujando el tema, pues como Dios nos da a entender, ¿no? Entonces, aquí el esquema es que lo hemos seguido aplicando, lo hemos seguido llevando a cabo conforme lo veríamos haciendo hasta el 9 de agosto de 2021. Y este documento de voluntad anticipada, pues para nosotros como abogados es un tema de vital importancia. Es un tema que está legislado desde la Constitución, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, en donde se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas. Y entonces aquí el artículo 4 es esa posibilidad que hay de materia concurrente, en donde pueden legislar o deben legislar tanto el Congreso de la Unión como cada una de las entidades federativas. Y es por eso que en esta materia en particular, las entidades han tomado esa iniciativa de legislar en esta materia. Después de la Constitución tenemos la Ley General de Salud, que esta se modificó sustancialmente en el año de 2009, justo un año después de que la ley de voluntad anticipada se hubiera expedido en la Ciudad de México, porque la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México es de 2008. En 2009 se modifica la Ley General de Salud para establecer todo el capítulo, un capítulo completo, que es el capítulo octavo bis, que se compone de 4 capítulos a su vez y que se integra por 22 artículos y de los que habla de lo que es la materia de cuidados paliativos. Y ahí establece lo que son los cuidados paliativos, los medios extraordinarios, que una persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud expresar su voluntad para no someterse a métodos extraordinarios. También establece que si el enfermo es un menor de edad o se encuentra incapacitado, podrá expresar su voluntad a través de alguna persona familiar. Eh, y entonces el artículo 166 bis 21, que comentaba yo hace unos momentos, en donde dice, queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables. Entonces, bueno, esa es la Constitución, de ahí baja la Ley General de Salud. De la Ley General de Salud, bueno, ya va a cada una de las entidades federativas por tratarse de una materia concurrente y les digo, en este caso, la Ciudad de México, pues hoy en día ya no tenemos ley de voluntad anticipada, que ahí es donde tenemos que ver, pues, qué hacemos con ellos, porque, pues sí, la ley de salud
regula tantas cosas que en un capitulito muy sencillo, pues menciona casi ahí, por no dejar, pues lo que es la voluntad anticipada. Eh, y y también por último tenemos la guía bioética que se expidió el 30 de marzo de 2020 con motivo de todo este tema de la pandemia, en donde esta guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia, ahí menciona a la voluntad anticipada. Y ahí lo importante es entender en qué momento un médico puede certificar que una persona se encuentra aquejado de una enfermedad y que esa enfermedad en esos momentos ya está en una etapa terminal y que la expectativa de vida pues no es mayor a 6 meses. Ya nada más para finalizar, porque sé que es poco el tiempo, ¿cuál es la finalidad del documento de voluntad anticipada? Primero es asegurar que los pacientes sean tratados en esta etapa terminal como seres humanos vivos hasta el final de sus días. ¿Cómo? A través de estos cuidados paliativos que estamos obligados a darles. De repente preguntan por ahí, oye, es que entonces ya un cuidado paliativo es desconectar a la persona. No, porque si tú la desconectas, esa persona se va a morir porque ya no le diste de comer o porque ya no le diste ya no lo hidrataste. No se murió de la enfermedad. Y entonces se va a morir de otra situación, más no de la enfermedad que le aqueja en esa situación. Dos, respetar la voluntad del paciente de querer someterse o no a lo que se llaman cuidados extraordinarios o situaciones extraordinarias. Tres, respetar su dignidad como persona en todo momento. Cuatro, darle un trato humano en esa etapa terminal. Cinco, disminuir en la medida de lo posible el sufrimiento, como a través de la sedación del dolor, más no acortándole la vida. Siguiente, garantizar una muerte natural en condiciones dignas. Evitar, y estos vienen ya los datos importantes que salen de lo que es propiamente la persona. Estas primeras que dijimos ahorita van en función del propio paciente o del propio enfermo en esta etapa terminal. Pero también el documento de voluntad anticipada tiene otros objetivos. Y unos muy importantes es evitar, en la medida de lo posible, el endeudamiento de las familias con el ánimo de que esa persona pueda seguir viviendo y que se gastan hasta lo que no tienen y que además esa persona ya no va a ganar más tiempo del cual ya está diagnosticado, o sea, esos 6 meses. Y entonces eso es lo que busca el documento de voluntad anticipada, evitar el endeudamiento y que se comprometa el patrimonio de las familias cuando ya el objetivo o cuando ya los resultados ya no van a ser mayores a lo que está certificado por un médico. Y también promover la donación de órganos a favor de las personas que sí los necesiten. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con esto, digo, traigo muchas cosas y con mucho gusto en otro panel podríamos platicarlo y sobre todo lo que a mí me gusta es intercambiar ideas, pero con esto creo que debe quedar claro lo que es hoy en día la voluntad anticipada y que tenemos que buscar la manera de que este documento y el formato se distribuyan, se apliquen en función de estos últimos puntos que di de manera de conclusión. Muchas gracias. Gracias, licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoite, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Licenciado Luis Antonio, antes de que tenemos una pregunta, dice, el hecho de que este trámite de la voluntad anticipada tenga que realizarse ante notario, ¿no lo vuelve de más difícil acceso a la población? No, porque tenemos dos. Uno es el documento cuando la persona está en plenitud de facultades mentales, puede acudir ante el notario. Nosotros tenemos convenios en la Ciudad de México con la Secretaría de Salud. Incluso tenemos el mes de la voluntad anticipada, que es marzo. Y entonces ahí celebramos el convenio de colaboración, bajamos los honorarios a cerca de 800 pesos. Entonces, eso no lo hace. Simplemente lo que se busca
cuando la persona acuda ante el notario es que esa voluntad, que es muy importante, quede claro que fue manifestada por él y que así quede expresada. Muchísimas gracias, licenciado. Y para la maestra Diana Sheinbaum, Diana, querida, nos preguntan también si las reformas que siguen en materia de salud mental, adicciones, incorporarían, por ejemplo, esta discusión sobre pues, la capacidad jurídica de tutela, de interdicción. Diana, ¿algún comentario que nos puedas brindar sobre el notario? Ahorita que Diana se integre. Muy bien, pues en lo que Diana se integra nuevamente, vamos a dar paso y agradeciendo al presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, vamos a dar paso al doctor Mario Alberto Zapata, asesor de enfermedades no transmisibles y salud mental de la OPS-OMS. El doctor Mario Alberto Zapata es médico de Colombia, con maestría en epidemiología y doctorado en gestión de la calidad en los servicios de salud de la Universidad de Murcia, España. Es además fellow en investigación clínica en adicciones del Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos y la Universidad de Miami. Asimismo, ha sido secretario de Salud y director de hospitales públicos y privados de mediana y alta complejidad y consultor para el Ministerio de Salud y la OPS en Colombia. Ha sido punto focal de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para el mejoramiento de los centros de atención en adicciones y gerente y director médico de hospitales de salud mental. Cuenta con una amplia experiencia docente e investigador en los temas de salud mental y adicciones. Doctor Mario Alberto Zapata, le apreciamos mucho que esté con nosotros. Muy buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial desde la representación de la Organización Panamericana de la Salud en México. Veo que me han colocado ya la presentación. Allí hay un error con respecto a la perspectiva, es prospectiva de la reforma. Realmente el tema es muy importante. Podemos pasar la siguiente, por favor. Dado que el asunto de, de la atención en salud mental y adicciones toca con una parte bien importante que es el derecho, la autonomía de las decisiones de los pacientes. Como antecedentes podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se adoptó luego de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Siempre que tenemos conflictos, que tenemos dificultades, que hay alguna situación crítica en la humanidad, se recuerdan los derechos humanos. De ahí nace esta declaración y en su artículo 1 profesa que todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad de derechos y dotados como están de razón y conciencia. Aquí hago una anotación y una aclaración con respecto a la capacidad que tienen todos los seres humanos, incluso los enfermos, de tener razón y conciencia para comportarse y para tomar sus propias decisiones. En su artículo 6, la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de que todo ser humano tiene derecho en todas sus partes a su personalidad jurídica. Cuando hablamos de personalidad jurídica, y este tema lo manejan con seguridad mucho mejor los abogados, es la capacidad para representarse, la capacidad de tomar sus propias decisiones, y lo que quiere plantear es que también los enfermos mentales y los enfermos por adicciones son sujetos de derechos. La siguiente, por favor. Caemos a un punto que es bien importante y que puede empezar el análisis y la discusión que quiero plantear el día de hoy de manera muy corta, es con respecto a lo que son los principios de la bioética. Los principios de la bioética, eh, que además inician su ingreso al sector salud desde la década del 90, cuando ya la ética social adicionalmente se quiere conjugar con la ética humana y con los derechos humanos, permiten resolver situaciones de conflicto en la atención en salud mediante unos principios y unas reglas aplicados a unas situaciones de salud determinadas. Son 4 principios, brevemente los voy a anunciar. El principio de la beneficencia, que se refiere a la obligación de prevenir el daño o aliviar el daño. Siempre los que trabajamos en salud, yo soy médico, buscamos hacer el bien, obrar en beneficio del paciente y procurar su bienestar.
El principio de la no maleficencia es contrario a la beneficencia, es no hacer el daño al paciente, realizar un análisis riesgo-beneficio para tomar la mejor decisión en salud respecto a su probable resultado. La siguiente, por favor. El tercer principio es la justicia, y la justicia se aplica a la prioridad de atender las necesidades en salud, disponer de todos los recursos que tengamos para proveer un adecuado nivel de atención a los más vulnerables y a los más desatendidos. Y el cuarto es el principio de la autonomía, que es el principio más en boga con la bioética, es que cada persona es autodeterminante. Esto significa que decide por las opciones disponibles en función de las razones del mismo. O sea, cada quien conduce su vida en concordancia con sus intereses, con sus deseos y con sus creencias. La siguiente. Y cuando hablamos de la autonomía y del principio de la autonomía, tenemos que hablar del consentimiento informado y enunciarlo brevemente. Es toda la posibilidad y además la autonomía que tienen los pacientes que tienen problemas de adicciones y de salud mental a tener la posibilidad de realizar y de autorizar mediante un consentimiento informado todas las actuaciones en salud que el personal de salud quiera realizarle. Ahora, cuando hablamos de consentimiento informado es cuando el paciente recibe todas las anotaciones, recibe toda la información que requiere con respecto a su enfermedad, toda la información con respecto a las intervenciones que va a recibir, está plenamente consciente de lo que le van a realizar y está de acuerdo en que le realicen esas atenciones. Entonces, ese consentimiento informado será firmado por el paciente y deberá constar en el expediente en la historia clínica del paciente. El otro es el asentimiento de menores para el tratamiento. Los menores siempre han sido tratados con falta de cuidado, si podemos llamarlo así, en el sentido de que como es menor, se plantea en algunas actuaciones que no se requiere la autorización del menor, sino que con la autorización del tutor, del familiar, será suficiente. El asentimiento es la capacidad que tiene ese menor también para decidir sobre las cosas que le van a hacer, sobre las intervenciones que va a recibir. Y el menor debe ser igualmente consultado y el menor debe asentir sobre esas situaciones o intervenciones que en salud le va a realizar el personal de salud. El otro tema es el consentimiento del paciente cuando supere la etapa aguda de la enfermedad. Si por alguna razón algún paciente en salud mental no tomó su propia decisión para que se le realizaran las atenciones por una atención urgente en una crisis que ha tenido el paciente, ese paciente cuando recupere su capacidad, cuando recupere su etapa en la cual puede tomar sus decisiones, deberíamos acercarnos a él y buscar el consentimiento para la continuidad del tratamiento. Todos los pacientes en salud mental y adicciones, los equipos de salud estamos obligados a brindarles consejería permanente y apoyo permanente e información permanente sobre su situación de salud. Igualmente, los pacientes también tienen derecho al conocimiento claro del proceso de tratamiento y el equipo de salud a cargo que estará supervisando su tratamiento. La siguiente. Este tema es muy importante porque de alguna manera toca con lo que podemos encontrar hoy en la mayoría de los países en el mundo con respecto a las barreras de acceso para la atención en salud mental y adicciones. Y las barreras de acceso se presentan fundamentalmente y se pueden englobar en la palabra estigma, porque hay estigma para la salud mental y hay estigma para aquellos que tienen problemas de adicciones. El estigma social es aquel en la cual la sociedad no reconoce la salud mental y las adicciones como una enfermedad. Entonces, parte del reto que tenemos es que la sociedad entienda de que son enfermedades que requieren una atención igualmente interdisciplinaria por equipos de salud. Estigma normativo de planes de beneficios en salud.
Leyes que no consideran la salud mental y las adicciones como una enfermedad y no las priorizan en esos planes de beneficio pudiera ser también otra forma de estigma. Carencia de infraestructura en salud adecuada. No hay suficientes instituciones que tengan infraestructura para atenciones en condición de dignidad para los enfermos con trastornos mentales o con adicciones. Estigma igualmente en la formación en salud y en el talento humano, y eso se puede dar porque las universidades, los centros de formación no priorizan la formación en salud mental y adicciones, y también hay estigma del personal, los que somos formados en el sector salud, para la atención de los enfermos mentales, para buscar la atención de manera adecuada y digna de estos pacientes. Hay estigma de género también, las mujeres son señaladas cuando tienen un problema, por ejemplo, de adicciones y son mucho más señaladas que los hombres. Y cuando requieren atención, desafortunadamente nuestras instituciones de salud no están preparadas para brindar una atención diferencial a las mujeres. Sí estamos preparados en algunas instituciones para brindar atención a los hombres, pero no estamos preparados para brindar unas condiciones adecuadas para la atención de las mujeres. La siguiente, por favor. Estigma por grupos de edad. La atención de menores igualmente en adicciones y salud mental no es asumida de manera especializada. Igualmente no hay una adecuación de nuestras instituciones para atender de manera adecuada a los menores que puedan tener problemas de adicciones y salud mental. Igualmente tenemos estigma frente a personas mayores que puedan tener problemas de alcoholismo, de adicciones. Ya incluso no los consideramos una prioridad porque consideramos que, que su pronóstico no es bueno y la atención que realizamos no es una atención preferencial. Estigma por orientación sexual. Cuando nos llegan a nuestras instituciones pacientes que tienen una orientación sexual determinada, también tenemos en nuestras instituciones muchas dificultades para brindar una atención diferencial. Y estos protocolos de atención deben igualmente, que tengamos para salud mental y adicciones, diferenciarse frente a la orientación sexual que puedan tener nuestros potenciales pacientes. Estigma por enfermedades concomitantes. Los enfermos portadores de SIDA también son estigmatizados en los servicios de salud. Las personas que se inyectan drogas, por ejemplo, tienen graves dificultades para asistir a nuestras instituciones y que reciban una atención integral. También hay estigma por la condición social y los indigentes para recibir una atención adecuada en nuestras instituciones y tienen dificultades igualmente para que los equipos de salud los atiendan de manera adecuada. La siguiente. Una recomendación final que les he recogido que puede incluso ayudarles en el trabajo que ustedes realicen y en el trabajo integral que realice todo México para apoyar el desarrollo de su normatividad en beneficio de tener una atención integral y con calidad a los enfermos mentales y a aquellos que tienen problemas de adicciones. Todas las propuestas de desarrollo normativo y de procesos de atención en salud mental y adicciones deben reconocer la autonomía de la decisión de los pacientes para recibir tratamiento. Deben garantizar la dignidad en los procesos de atención y el respeto por la diferencia de género, orientación sexual, diferencia de edad, condición social, enfermedades concomitantes y en general toda diferencia que pueda afectar la atención en salud. Y la atención en salud debe ser ofertada en condiciones de infraestructura y procesos de atención dignificantes, en respeto por la persona y en respeto por la familia y bajo condiciones de seguridad individual y colectiva. Esto es muy importante porque hay trastornos mentales que requieren unas condiciones de seguridad para el paciente, de seguridad en el servicio, de seguridad para el personal de salud. Y se debe contar también con la intervención de grupos interdisciplinarios en salud mental calificados y sensibles a las condiciones de salud de los pacientes y a la necesidad
de involucrar esos pacientes, involucrar los protocolos de atención a lo que va a ser la vida subsecuente del paciente una vez sea atendido hospitalariamente o en algunas instituciones. Bueno, estas son algunas de las anotaciones que les traía para el día de hoy. Estaré atento si tienen a continuación en el resto del panel algunas preguntas. Muchas gracias. Doctor Mario Alberto Zapata, asesor de enfermedades no transmisibles y salud mental de la OPS, es extraordinaria su ponencia. Doctor, le apreciamos muchísimo, en verdad, los comentarios. En el chat nos han preguntado, primero felicitaciones muchos a su ponencia, pero también sobre las reformas que usted observa desde su experiencia como titular en Colombia, que vive pues circunstancias similares a lo que sucede en México, pues por georreferencia, por la condición de en su momento haber participado en los temas pues, de atención a drogas y cómo funcionaba, doctor. ¿Nos puede regalar algún comentario, doctor, en torno a su experiencia desde Colombia, algunos puntos de vista en cuanto a la acción de México que reforma la ley en materia de salud mental y adicciones? Doctor, a sus órdenes. Sí, no, yo quiero expresar que gratamente me he encontrado como México está desarrollando el tema de manera muy importante, con unas propuestas de avanzada. Las propuestas de avanzada son las propuestas de desarrollo y del involucramiento de la atención en salud mental a una atención dirigida a la comunidad. Eh, Finalmente, a pesar de que yo congratulo estas decisiones, sí quiero apoyar al gobierno mexicano, a los legisladores y a los tomadores de decisión para hacer una transformación de los servicios de salud de manera gradual. La gradualidad, de alguna manera, no significa retrasar la implementación de las reformas, sino que la gradualidad lo que nos va a permitir es hacer bien las reformas y hacer bien la implementación de las reformas. Vincular los servicios de salud a las unidades primarias de atención es una muy buena iniciativa, pero adicionalmente se requieren unas condiciones de infraestructura, de formación del talento humano adecuadas en las unidades primarias de atención para hacerlo de manera adecuada. Y hay muchos pacientes en salud mental y adicciones que requieren en su etapa aguda una atención intrahospitalaria, y esa atención intrahospitalaria debe ofrecerse en condiciones de seguridad adecuada. Entonces, todas las atenciones no podrán ser ambulatorias. Hay atenciones que que deben ser en la etapa aguda intrahospitalarias y que requieren una atención especializada. Y la base de esto es la formación del talento humano y la posibilidad de consultoría permanente de esas unidades primarias de atención con niveles especializados para la consulta del tratamiento de casos específicos que lo requieran para tener efectividad en el tratamiento que puedan darse. Doctor, nos preguntan, Evangélica Partida de Sonora, por ejemplo, que en México existen unidades de internamiento, unidades UNDEX que atienden interdisciplinariamente adicciones, las cuales internan voluntariamente y apoyan con terapia ocupacional al paciente hasta su salida. Asimismo, dan seguimiento mediante consulta externa por un tiempo mientras se reintegran a su entorno. En Colombia, ¿cómo sucede la reintegración a su entorno de pacientes que viven con salud mental o adicciones, doctor? Bueno, muchas gracias por la pregunta y adicionalmente me permite ratificar algo que es muy importante en este tema. La voluntariedad para el tratamiento en adicciones es absolutamente necesaria para garantizar resultados positivos en el tratamiento. Y otra cosa importante, que no la toqué en la presentación, pero que la dejé esbozada, es que las adicciones es una enfermedad crónica y las recaídas en adicciones no significan que el tratamiento no tuvo su efecto, sino que las recaídas son una posibilidad de reforzar el tratamiento. Pero igual que la diabetes, igual que la hipertensión, las adicciones puede haber recaídas y esas recaídas deben ser manejadas de manera adecuada, no son necesariamente un fracaso en el tratamiento. Efectivamente, en Colombia hay instituciones
en adicciones, instituciones privadas e instituciones públicas que trabajan con diferentes modelos de atención, pero hoy está claramente establecida la necesidad de actuaciones interdisciplinarias, de grupos interdisciplinarios, y que hay fases para el tratamiento de la adicción, dependiendo de la severidad de la adicción que debe ser considerado ese diagnóstico previo al tratamiento. Inicialmente, a algunos pacientes hay que hacerles manejo de desintoxicación, que es absolutamente hospitalario. E igualmente hay unas primeras semanas en las cuales están siendo tratados algunos pacientes, dependiendo de su severidad, en las instituciones de salud, y posteriormente salen a unos modelos de hospital día, en donde varios días en la semana ellos están asistiendo a unas terapias. E igualmente es fundamental en los pacientes adictos buscar su reintegración social a través de estrategias que lo faciliten, brindando posibilidades laborales, posibilidades educativas, y especialmente buscar el apoyo social y el apoyo familiar que se requiere para mantener los resultados del tratamiento. Doctor, tenemos 1,182 personas conectadas en este momento en la plataforma escuchándolo, en redes sociales otras 720 personas. En fin, es una ponencia muy, muy valiosa para nosotras y nosotros, doctor, lo que nos ha compartido en esta extraordinaria mañana. Doctor Mario Alberto Zapata, muchas, muchas gracias. A continuación, doctor, si usted nos permite, vamos a continuar con los ponentes, pidiéndoles no se desconecten por si tenemos alguna retroalimentación que dar para efecto de dar las conclusiones más adelante que la senadora Margarita Valdés va a hacer favor de darlas. A continuación, Margarita Garfias, quien es activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple y sus cuidadoras, nos hará algunos comentarios. Margarita Garfias ha asimismo trabajado en materias de cannabis medicinal como parte del derecho a la salud, madre de un joven con discapacidad múltiple y epilepsia farmacoresistente. Es fundadora y coordinadora de Familias y Retos Extraordinarios AC y de la colectividad Yo Cuido México. Ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2021 y a continuación es nuestra ponente. Margarita, muy buenos días, a tus órdenes. Sí, muchísimas gracias. Voy a presentar unas láminas que hice para no perderme. Bueno, precisamente como hoy primero agradezco a la mesa la invitación, les saludo, muchísimas gracias, Diana, por la invitación, y pues bueno, a mí quiero comentar sobre la salud mental y lo que ha venido ocurriendo en los hogares y las familias, y esta tensión, ¿no?, que hay precisamente cuando hablamos de personas con discapacidad y mencionamos cuidados y apoyos, ¿no? Y además todo esto entrelazado precisamente con lo que viene sucediendo actualmente en el contexto de la atención en salud mental. Bueno, pues quiero referir que los cuidados son el conjunto de actividades cotidianas que permitan regenerar día a día el bienestar físico y emocional de las personas. Este es un concepto muy cortito que ONU Mujeres pone en el 2016 y que incluso yo me atrevo a clasificar estos cuidados en cuanto al tiempo y esfuerzo que se requiere para realizarlos en cuidados simples y cotidianos, es decir, todos aquellos cuidados que nosotros nos proveemos, ¿no? Desde que podemos hacerlo, como el prepararnos un sándwich, el gestionar, el cómo vamos a preparar ese sándwich, ¿no? El ir a hacer las compras tanto del pan, del jamón, después llegar a casa, preparar el sándwich y comérnoslo, eso es trabajo de cuidados. El estar al tanto de si hay papel en el baño, de pagar el gas, de pagar el agua, de tener toallas limpias, de tender las camas, de limpiar, de cocinar, todo eso es trabajo de cuidados. Y ese trabajo de cuidados está presente en todos los hogares de cualquier país. Entonces, a eso nos referimos con cuidados. Después tenemos los cuidados intensos y extensos que se deben de proporcionar de una persona a otra porque la otra persona no tiene la capacidad de poder proveérselos por sí misma. Esto es los bebés. Los bebés no puede sobrevivir si no hay otra persona que pueda proveerle de alimento, de aseo, de
cariño, incluso de cobijo, de abrigo, ¿no? Entonces, esos son los cuidados intensos y extensos. Y después tenemos los cuidados especializados y a largo plazo. ¿Y por qué digo cuidados especializados y a largo plazo? Porque necesitan de cierta capacitación, compromiso, conocimientos para poder realizarlos y que también se realizan en las casas, como es el dializar a una persona, el saber cómo contener una crisis emocional, conductual, cuando las hay, el reconocer en qué momento debes de asistir a un servicio de emergencias para que sea atendido tu ser querido, tu familiar, ¿no? Y que también los cuidados implican relaciones personales, afectos, ¿no? Por eso, por lo regular, se habla de este aspecto en las familias, ¿no? Y digo, y no lo romanticemos, pueden haber afectos y emociones tanto positivas como negativas, ¿no? Porque desgraciadamente este tipo de cuidados y ante la falta de servicios y productos que debería de proveer el Estado, muchas veces causan incluso hasta violencia intrafamiliar por el desgaste que se vive en los hogares, ¿no? Y por la alta demanda precisamente de responsabilidades y de este trabajo de cuidados. ¿Y por qué digo trabajo de cuidados? Porque precisamente los cuidados se han contabilizado en las cuentas nacionales, satélites nacionales del INEGI como trabajo, porque si estas actividades fueran remuneradas y se contabilizaran, ¿no? A precio de mercado, representarían el 27.3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, ¿no? Y cuando hablamos del apoyo, nos referimos al acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar las actividades cotidianas y participar en la sociedad. El apoyo a las personas con discapacidad comprende una amplia gama de intervenciones de carácter oficial y oficioso, como la asistencia humana o animal, y los intermediarios, las ayudas para la movilidad, los dispositivos técnicos y las tecnologías de apoyo. Esto lo tomé del informe especial sobre el acceso a las personas con discapacidad de apoyo del 2016. Los apoyos pueden ser intermitentes, limitados, extensos o permanentes. Y los apoyos no implican vínculos afectivos ni familiares ni nada. Es el acto de prestar ayuda de una persona a otra en un determinado tiempo, con un determinado fin, ¿no? Y eso no sucede muchas veces con los cuidados. Entonces, esta es la ligera diferencia, ¿no? Sí son actividades, pero los cuidados están como que entrelazados precisamente con estas responsabilidades que nos unen como personas y estas emociones, ¿no? Y los apoyos no, son precisamente este apoyo con un determinado objetivo en un determinado tiempo, ¿no? Y se acabó. Entonces, creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? Aquí pongo dos ilustraciones. En la primera, precisamente a una mujer que está en la recámara de un niño, viendo, revisando que esté bien, y entonces, pues ya todos suponemos, pues es una pariente, ¿no? Una familiar, porque pues está en la recámara, ¿no? Y aquí tenemos a la misma mujer en la calle apoyando a una persona ciega, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que está proporcionando cuidados y aquí que está proporcionando apoyo, ¿no? Entonces, muchas veces también las familias proporcionamos apoyos, ¿no? Muchas veces, de diferentes maneras, dependiendo de las necesidades de apoyo de nuestro familiar, ¿no? Y también podemos, proporcionar apoyo, pero obviamente casi todas las mujeres, por ahí las encuestas lo dicen, todas proporcionamos cuidados, ¿no? Porque precisamente realizamos estas actividades cotidianas que permiten regenerar día a día el bienestar físico y emocional de las personas en nuestros hogares. Y bueno, entrando en materia, quiero hablar pues precisamente de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones y donde se menciona los hogares y las familias. Entonces tenemos precisamente 5 artículos que se refieren a las familias y tenemos principalmente, me voy a enfocar en el que menciona la doctora Diana, en donde se prevé en el artículo 77 que los establecimientos del Sistema Nacional de Salud elaborarán programas para atención de los familiares
y el círculo social cercano de las personas que experimentan dificultades psicoemocionales o condiciones de salud mental, sin que puedan traducirse en la afectación de la voluntad y preferencias de estas últimas. Los programas podrán versar sobre canalizaciones a servicios, psicoterapias breves, promoción de apoyos grupales, entre otros, ¿no? Entonces, creo que esta es una ventana de oportunidad muy importante porque realmente hasta estas fechas, y eso que pues hemos tenido, entre comillas, pues la oportunidad de tener servicios de salud, pues ha sucedido que la peor carga de todo este trabajo la hemos llevado las mujeres en los hogares del país. Ay. Bueno, tenemos en las cuentas nacionales, la cuenta satélite del sector salud, nos dice que el trabajo no remunerado en salud ha sostenido la crisis de los servicios de salud, ¿no? Del 2019 al 2020, los servicios de salud pública pasaron del 2.2 al 2.5% del Producto Interno Bruto, o sea, subieron 3.3 puntos porcentuales. Los sistemas de salud privados pasaron del 2% al 2.1% del Producto Interno Bruto, pero el trabajo no remunerado en salud de los hogares pasó del 1.5% al 1.9%, ¿no? Esto es 0.4% más, ¿no? De un año a otro, y es la verdad bastante. Y pues esto se debió a que cerraron muchos servicios porque los hospitales migraron a atención COVID y entonces todas las demás enfermedades, todas las demás diagnósticos se tuvieron que atender en casa. Pues bueno, este 1.9% del PIB que hacemos en los hogares es el valor del trabajo no remunerado en salud y representa el 28.7% del Producto Interno Bruto ampliado del sector salud. Es decir, casi una tercera parte de lo que representa el sector salud en toda la República Mexicana. Entonces, así de grande es nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, este 28.7% del Producto Interno Bruto ampliado del sector salud se divide así. El 36.6% son cuidados a enfermos crónicos y personas con alguna discapacidad. El 20.2% son cuidados temporales, ¿no? Por accidentes, convalecencias, cirugías, etcétera. El 8.6% son cuidados preventivos para la salud, ¿no? El 33.2% es apoyos de cuidados a otros hogares, porque tenemos incluso muchas mujeres mayoritariamente, que cuidan en su casa, pero se desplazan a otras casas para proporcionar cuidados, ¿no? Las casas de los suegros, las casas de otros hijos, las casas de los papás, de las mamás, etcétera. Y el 1.4% representa el trabajo voluntario en salud, ese que hacen las organizaciones civiles, ya sea en hospitales, en hogares, y en otros centros en donde se dan este tipo de cuidados, ¿no? Dispensarios, etcétera, ¿no? Eh, las características, pues, de este trabajo, pues, además de que no es no remunerado, y eso precisamente aleja a las mujeres de tener un ingreso que pueda, pues, sostener los gastos de la familia, ¿no? Y que además también mina el proyecto de vida, ¿por qué? Porque, pues, obviamente, cuando tienes que cuidar a una persona, muchas veces tienes que dejar tu empleo, tienes que dejar tu escuela, tienes que dejar tu proyecto de vida, porque en México no se ha ratificado el convenio 156 de la OIT, que precisamente pone en la mesa los derechos de las trabajadoras y trabajadores remunerados con responsabilidades familiares para atenderlas, ¿no? Entonces, pues las mujeres realizamos el 71.1% del tiempo total de cuidados, mientras que los hombres hicieron solamente el 28.9%. La conclusión, pues, de estos 4 puntos que yo les pongo aquí sencillitos, es que cada vez se presenta un desplazamiento mayor en los cuidados de salud hacia los hogares, lo que trae consecuencias físicas, económicas, emocionales y sociales. No solamente para quien provee los cuidados, sino también para los que reciben, porque vivimos en hogares, ¿no? Y estos hogares, pues, son estas células básicas en donde precisamente se altera toda la dinámica cuando alguien necesita de este tipo de cuidados intensos, extensos o especializados, ¿no? Para
muestra de ello, pues traigo este resumen precisamente de un estudio que es de predictores de ansiedad en personas cuidadoras primarias de pacientes neurológicos. Este estudio se hizo a 145 cuidadoras, cuidadores, usuarios de la consulta externa del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se les recogieron variables demográficas y se administraron pues cuestionarios como es que aquí se me encima una pestaña, cuestionarios como modos de afrontamiento al estrés de Fogman y Lazarus, escala de carga de Sarit, escala de depresión y ansiedad hospitalaria. Además, se valoró la actividad de la vida diaria. Bueno, pues de este grupo, el 97% de los cuidados son informales, es decir, que lo hace una persona que no ha sido capacitada ni tiene conocimiento para ello, ¿no? El 82% pues suele ser una mujer. La edad media de estas cuidadoras, porque yo digo somos cuidadoras, e incluso si nos referimos a nosotros como personas, incluyendo hombres y mujeres, el término correcto debería ser cuidadoras, es de 47.7 años, es decir, con una media de más o menos 15 años. El 60% son amas de casa, es decir, que como tú ya te quedaste en casa, pues te toca cuidar. El 78% de estos casos, pues se trata de que cuidaban a un familiar cercano, es igual también la posición familiar las lleva a ser quienes enfrenten estas responsabilidades de cuidados, y 48% sufre de algún padecimiento actual, o sea, reconocidas por ellas, ¿no? Y digo, ya sabemos que en México los padecimientos más comunes pues son la hipertensión, la diabetes, etcétera, y bueno, ellas ya se reconocían con ese padecimiento, ¿no? Pero el 62% de estas cuidadoras reconoce que este padecimiento se presentó posterior a cuidar. Entonces, los resultados de este estudio nos dicen que de estas personas cuidadoras, el 48% se puede considerar con sintomatología ansiosa, el 39% con sintomatología depresiva y el 27% muestra distrés psicológico, como para requerir tratamiento psicológico. Entonces, pues aquí ay, que me salió una ventanita, vemos que la ansiedad y depresión dependen de la habilidad y recursos del cuidador. La sobrecarga e impacto de la enfermedad se correlacionan con problemas físicos, mentales y socioeconómicos que afectan las relaciones sociales, intimidad y libertad del cuidador o cuidador, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, casi pues todos estos diagnósticos también van a llevar a que en un futuro, si el cuidado se prolonga o incluso si la persona, el cuidador o cuidadora, no tiene precisamente los recursos que debería de tener para afrontar y poder llevar este tipo de cuidados, pues va a terminar con un diagnóstico mental, ¿no? Incluso discapacidad. Y bueno, ¿qué se requiere? Algo que he observado con las familias con las que trabajamos desde familias y retos extraordinarios es que se requiere detección y atención oportuna y permanente, perdón. Eh, Sabemos, digo, y esto es lo más notorio, es que 1 de cada 160 niños y niñas del mundo tiene un trastorno del espectro autista. Es lo que nos dice la OMS en el 2020. En México, la relación, por allí nos dicen que es 1 de cada 115, ¿no? Estamos hablando de 400,000 niñas y niños. Pero también sabemos que no solamente el autismo es pues uno de los diagnósticos que se dan en la infancia que tienen que ver con la salud mental. Tenemos muchos otros diagnósticos que tienen otra base o se identifican en otros rubros, pero que tienen como características también el autismo o esquizofrenias o desórdenes de personalidad u otras muchísimas cosas y que no están aquí contabilizados, ¿no? También quienes viven con parálisis cerebral infantil también tienen rasgos autistas, están en el TEA, síndrome de Down también están en el TEA, síndromes como Dandy Walker, de Angelman, de muchísimos, también tienen trastornos del espectro autista, sin embargo, no están reflejados aquí en estas cifras, ¿no? Y además, pues obviamente necesitamos la detección para su atención.
porque muchos centros, muchos hospitales condicionan la atención precisamente a tener un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico que no hacen en el IMSS, diagnóstico que no hacen en el ISSSTE, diagnóstico que no hacen en el INSABI y que muchas veces las familias tienen que desembolsar si es que tienen o les interesa en ese momento atender a su hijo y a su hija, si se los permite la vida, de poder buscar un diagnóstico de forma particular, ¿no? Y eso ya va creando conflictos porque se va retrasando la atención de las infancias que tienen retos de salud mental. Otra cosa bien importante es la información y la formación, ¿no? Se necesitan programas de acompañamiento y asesoría a las familias que incluya apoyo psicológico con formación de redes de apoyo formales e informales y espacios de respiro, ¿no? Aquí me encantan estas Ds que debemos de desromantizar, desfeminizar y desfamiliarizar los cuidados. ¿Por qué? ¿No? Porque pensamos, pues si eres la mamá, tienes que saber, ¿no? Atender. Y muchas veces ni los hospitales saben cómo atender a nuestros hijos y a nuestras hijas que están dentro del trastorno del espectro autista y de muchas otras condiciones de salud mental, ¿no? Entonces, si no tenemos ese acompañamiento, para nosotros es imposible que desde las casas podamos tener y crear esas estructuras que necesitan los niños y niñas, que a final de cuentas llegan a ser jóvenes y adultos y que van a seguir precisamente con el mismo trastorno, porque sabemos que el diagnóstico no cambia, pero sí pueden cambiar la sintomatología y la forma en que nuestro hijo y nuestra hija se relaciona con la sociedad, sí tiene la atención adecuada, ¿no? Tanto de terapias mayoritariamente como en algunos casos, cuando ya no hay otras opciones, de medicamentos, ¿no? Entonces, ojalá que en un futuro, así como en el IMSS, en el ISSSTE, en los hospitales grandes, ¿no? Del INSABI, hay clubes que atienden a pacientes renales, a pacientes con Alzheimer, a pacientes con este tipo de diagnósticos que se han focalizado. También haya precisamente estas redes formales que surgen precisamente de estos pues sectores de salud para la atención de niñas y jóvenes con diagnósticos de salud mental, ¿no? Otro gran problema son las licencias de cuidado. Actualmente solamente tenemos las licencias de cuidado para primera infancia, es decir, los cuidados maternos, ¿no? Y los cuidados paternos apenas ahí van, ¿no? Cuando es nacimiento o adopción. Y solamente en el país tenemos licencias de cuido, que es la dichosa 140 bis, que es la licencia laboral para padres de niños con cáncer, para que puedan acompañarlos en los momentos de tratamiento, hospitalización o recuperación y tener un respaldo legal para ausentarse temporalmente de su actividad laboral. Eso no ocurre con otros diagnósticos precisamente de salud mental, ¿no? Las madres, los padres tienen que pues depender de la buena voluntad de su empleador, de su empleadora, ¿no? Que muchas veces ante estos permisos, pues deciden despedirlos, ¿no? O buscar alguna causa para poder rescindir los contratos o no renovar los contratos, ¿no? Lo que también pone en riesgo incluso la atención de los menores, ¿no? Pero esto pues no se pone en la mesa. Y creo que es bien importante que existan estas licencias de cuidado, incluso, ¿no? Para hijos y hijas que atienden a sus padres y a sus madres porque también tienen diagnósticos de salud mental y que muchas veces en los hospitales se nos pide que nos quedemos nosotros como familiares porque somos los intérpretes, porque somos las manos, porque somos este sistema de apoyo que va a estar allí en el hospital brindando cuidados, no médicos ni hospitalarios, pero sí apoyando en el aseo personal, en la alimentación, en el traslado de las personas que requieren estar hospitalizadas y no solamente por salud mental, sino por lo que nos dé la vida, una fractura, una caída, un accidente, qué sé yo, pero que al tener esta intersección con la salud mental puede complicarse porque deben de tener estructuras, deben de tener espacios, deben de tener muchísimas cosas que puedan garantizar su participación y su egreso exitoso del hospital, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Otra cosa, el abasto de medicamentos, ¿no?
Creo que se ha puesto mucho sobre la mesa los casos de las familias con hijos e hijas con cáncer, de las personas adultas con cáncer y que actualmente no hay medicamentos, pero algo que ha venido siendo muy silencioso precisamente es el abasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos. No los hay. La mayoría de las familias, de Familias y Retos Extraordinarios, han tenido que exigir estos medicamentos vía amparo. Pero, ¿qué está pasando, no? Hay gasto de bolsillo de las familias, ¿no? En lo que precisamente ese amparo llega a cumplirse, que para muchas familias es un gasto catastrófico, porque hablamos de medicamentos que no son baratos y que muchas de nuestras familias, pues incluso sus hijos, sus hijas son polifarmacia, ¿no? Que implica diversos medicamentos y que precisamente el sector salud, para darse la vuelta y que las familias no puedan irse a paro, dicen, pues no hay medicamento, no le doy receta. Pero ¿qué pasa con los medicamentos controlados? Si no hay receta, no hay cómo comprarlo. Y si no hay cómo comprarlo, pues ya no se lo das. Y si no se lo das, te arriesgas a tener precisamente un síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia que tienen que estar manejando las familias en sus casas y principalmente mamás. ¿Por qué digo mamás, no? Si de por sí ya el sesgo del trabajo de cuidado se inclina hacia lo femenino, pues cuando hay hijos e hijas con algún diagnóstico crónico, con alguna discapacidad, pues esta cifra se incrementa exponencialmente, porque en la mayoría de los hogares, casi en el 50%, sucede que cuando tienes un hijo con estos retos de salud o estos retos sociales que implica la discapacidad, el papá se va, ¿no? Y entonces queda al frente la mamá, ¿no? Por lo regular, o una abuelita, que es la que se encarga precisamente de la provisión de cuidados, de apoyos, de lo económico y de todo lo necesario para el desarrollo del menor, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos precisamente a muchas mamás conociendo precisamente qué son los síndromes de abstinencia, además de la crisis en la que cae por la falta de medicamento el infante, el joven, ¿no? Y que pues esto obviamente nos lleva a ir al hospital y en donde el hospital, precisamente por esta intervención hospitalaria, se va a gastar mucho más de lo que le hubiera costado surtir un frasquito de clonazepam, ¿no? Eso creo que es bien importante decirlo. Y otra cosa que me encantó que mencionó el doctor Mario Zapata es el respeto a la dignidad y derechos de infantes, ¿no? Si hablamos del consentimiento informado cuando se trata de adultos, tenemos que hablar precisamente de infantes y de jóvenes para que tengan derecho a sentir y disentir sobre el tratamiento médico, ¿no? Porque precisamente muchos de los infantes y jóvenes que tienen estos diagnósticos y retos de salud mental, no quieren ingresar al hospital porque ya los amarraron, porque ya les gritaron, porque llegan y los sujetan entre cuatro, porque los amarran a la cama para que no se muevan, para que no griten. O sea, son tratos crueles e inhumanos. Y el niño ya no quiere pisar ahí, pero entonces le dicen a la mamá, pero si usted se niega al tratamiento, ya no lo vamos a atender, ¿no? O sea, pero entonces, ¿qué haces? Yo en mi casa no tengo los recursos para atenderlo y tú me estás diciendo que si mi hijo no quiere, pues no, en vez de dar otras opciones de atención que deberían de ser más centradas en los hogares y en las comunidades, ¿no? Como incluso las consultas domiciliarias, incluso los electroencefalogramas a domicilio, porque sabemos que otra grande comorbilidad en infancias con autismo es la epilepsia, ¿no? Pero entonces al joven no se le puede prescribir medicamento para la epilepsia porque no se le ha hecho un electroencefalograma, pero el electroencefalograma se le hacen en el hospital, en donde el niño y niñas se niega a entrar precisamente por los tratos crueles e inhumanos. No hay servicios a domicilios precisamente para atender a nuestros niños, niñas y jóvenes antes de que se complique su situación y que se vuelva realmente algo muy desesperante, tanto para las familias y que a final de cuentas vuelve a caer en estos sistemas de hospitalización, porque sabemos que quien no se atiende de su epilepsia, pues muy frecuentemente va a tener un estado epiléptico, ¿no? Y que estos estados epilépticos otra vez recaen en los hospitales y que incluso van a traumar más a este pequeño, a esta pequeña, con algún diagnóstico de salud mental y que no va a volver a querer pisar los hospitales.
Y bueno, creo que esto fue lo más rápido que pude hacer. Soy cuidadora, así es como me encuentran en redes sociales. Me encuentran como Mar Garfias. Las invito a seguir para saber más de todo este contexto que les puse en la mesa a Familias y Retos Extraordinarios. Yo Cuido México y la red de cuidados en México a través de Facebook, Twitter y YouTube. Muchísimas gracias. Margarita Garfias, apreciamos su ponencia, tenemos muchos comentarios muy amables y favorables a su ponencia y les apreciamos a todos su ello. Está con nosotros la senadora Margarita Valdés Martínez. Senadora, si nos permite, vamos a pasar el mensaje que nos envía el doctor Juan Manuel Quijada para que amablemente posterior usted nos pueda brindar sus palabras de conclusión de este curso. Sí. Gracias, senadora. Hola, soy Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica y coordinador de la reestructura de salud mental y las adicciones del Gobierno de México. A pesar de la distancia, para mí es un honor ser parte de la conclusión del curso Salud Mental y Adicciones, Prospectiva de la Reforma. Me queda claro que no tiene precedentes este esfuerzo, emprendido por la Comisión de Salud del Senado de la República y en particular de su presidenta, la senadora Margarita Valdés. Y es que, a lo largo de estas semanas, fuimos parte de una conversación sumamente enriquecedora entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, secretarías de salud locales y de las instancias que integran la Rectoría de la Salud Mental y las Adicciones, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Todas y todos los participantes con el interés de ampliar la información, los puntos de vista y los conocimientos sobre salud mental. Es claro que estamos frente a una verdadera transformación, cuya base legal se ha discutido ampliamente. Lo que buscamos desde el gobierno federal es la promoción y prevención de la salud mental en la población a través de un modelo comunitario, preventivo y descentralizado, en el que los servicios ya no estén concentrados en los pocos hospitales psiquiátricos, sino distribuidos en todo el territorio a través del primer nivel de atención. Buscamos que las y los mexicanos ejerzan su derecho a la salud mental y accedan a todos los servicios disponibles bajo los estándares internacionales de los derechos humanos. Pero en este contexto, no solo cambia el marco legal, el paradigma de la atención, sino también observamos un cambio en la población misma, en el interés creciente en el tema. Muestra de ello fue la participación continua de miles de personas a lo largo y ancho del país en este curso, a quienes agradecemos profundamente, porque sin el interés ni la participación de toda la sociedad, cualquier cambio institucional quedaría incompleto. No me queda más que agradecer también a todas las personas que hicieron posible este curso, desde luego a la senadora Margarita Valdés, al secretario técnico Alberto Ruiz de la Peña y a todo el equipo de la Comisión de Salud. Mi más sincero reconocimiento, enhorabuena y muchas felicidades a todas y a todos. Este es el mensaje que el titular de Servicios de Atención Psiquiátrica, el doctor Juan Manuel Quijada, muy amablemente nos remite. Senadora Margarita Valdés, estamos concluyendo un curso que gracias al apoyo y la orientación que usted nos ha dado, se ha logrado llegar a la oportunidad. Senadora Margarita, un mensaje de conclusión, muchas gracias. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto realmente estar en esta clausura como estuvimos en el inicio, apertura. Por cuestiones de tecnología, parece ser que mi imagen no se ve. No sé, Alberto, si me están viendo. Alberto, ¿me escuchan? Bien, senadora, la escuchamos bien, senadora, pero no la vemos, no vemos su imagen. Es que por algo no me dieron entrada como panelista, entonces tuve que aquí adaptarme a otra tecnología. Pero les repito, es un gusto estar aquí con la satisfacción de haber terminado un objetivo, una tarea que se impuso y nos impusimos desde hace varias semanas. Me hubiese gustado leer
y dar los nombres de todas las personas que participaron como panelistas, como comentaristas, porque realmente es de agradecerles en nombre del Senado su esfuerzo, su tiempo, su voluntad, que es con lo que se hacen los cambios en este momento, en este país en donde necesitamos de todos y de todas. Les informo, les platico que acabo de regresar de Buenos Aires y uno de los temas que se tocó allá, el tema era las políticas latinoamericanas contra las drogas. Quiero informarles que uno de los temas fundamentales alrededor de estas políticas fue la salud mental. Por lo tanto, es satisfactorio que estemos caminando en los derroteros más progresistas, más actualizados en lo que respecta. Les digo que me hubiese gustado leer, decir los nombres de todos los que participaron, pero afortunadamente fueron muchos, 30 personas, a las cuales les haremos un agradecimiento y un reconocimiento como se merece. Tenemos mucho que hacer, mexicanos y mexicanas, tenemos muchas tareas al pendiente, pero definitivamente lo que no podemos dejar de lado es agradecerles su interés, su disposición a todos los que participaron en esta tarea de hacer. Llamó mucho la atención el que se haya hecho este curso a través de la tecnología a distancia con más de 1000 participantes y que siempre estuvieron muy pendientes de estas 2 horas cada lunes. De las 10 a las 12 se hizo a nivel nacional una cita voluntaria, una cita de aprendizaje y una cita de actualización. Muchísimas gracias, doctor Quijada, de veras sin la colaboración de las autoridades de la Secretaría que está trabajando en beneficio de todos y de todas, esto no hubiese posible. Esperemos pronto, como nos lo han solicitado muchas personas, hacer una segunda etapa de este curso con los igual de buenos resultados o mejores. Para finalizar, quiero decirles que estuve pendiente de los comentarios que se hicieron a través de cada semana y siempre concluíamos que es necesario más recursos en el sector salud y sobre todo para impulsar la salud mental de todos. Hasta hace rato, a través de Margarita Garfias, escuché que a veces, y esa es una queja muy sentida de todos, no hay medicamentos, no hay recursos, no hay hospitales, no hay los elementos necesarios para tratarnos y cuidarnos bien. Tengan la seguridad de que en todos los foros, en todas las mesas, que sea prudente y oportuno, haremos manifiesta la necesidad de aumentar el presupuesto para salud. Yo nada más les digo que nos acompañemos, porque los recursos para la salud en México no salen de una cajita mágica, no salen del cajón de un escritorio. Los recursos para la salud en México vienen de los y las mexicanas. Por lo tanto, tenemos que optimizar esos recursos, cuidarlos, destinarlos a los necesarios y evitar que se vayan a manos que no les corresponden y que desgraciadamente es una costumbre de hacer negocio con la salud, negocio con las medicinas, negocio con los hospitales, negocio con los aparatos, negocio con los uniformes, con todo quieren hacer negocio y eso en los últimos años nos ha afectado mucho. Muchísimas gracias, reitero, de todo corazón, en nombre de todo el equipo de la Comisión de Salud, de todo el equipo del Senado, de los medios, las plataformas, todos que participan para que esto se haya hecho posible. Gracias, muy buenos días y buenas tardes a todos y todas ustedes. Hasta luego, en nombre del Senado. Agradecemos a nuestra presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, sus amables palabras. Con esas palabras concluimos, agradeciendo a todos y a todas, como ya dijo nuestra presidenta, estaremos lo más pronto posible a sus órdenes. Las constancias de participación, por favor, a través de las redes de la Comisión de Salud, para tener el manual y el acceso a las mismas. Muchas gracias, muy buenos días.
¿Sí?